orgullo argentino quiero expresar con este recinte que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Hoy quería tratar tres cuestiones que están concatenadas. Una primera es la naturaleza del gobierno de Milei, es decir, cuáles son los fines, qué es lo que busca el presidente Milei. Milei busca pura y exclusivamente dejar a la Argentina como un país exportador de minerías, agroexportador. Recordemos que la soja directamente, ¿no?, emplea solamente a 30.000 personas en la mano de obra, es decir, nada. Un exportador de algo de ganadería y un exportador eventual de energía. Esos son los rubros que a él le interesan. Todo lo demás le tiene sin cuidado y va a destruirlo. Lo que busca es hacer de la Argentina una factoría, como en los tiempos más aciagos del mundo colonialista. Y él está absolutamente decidido a profundizar su estrategia. Una y otra vez redobla la apuesta. En ese sentido, hay que caracterizar la situación actual como una situación en la que Milei se encuentra a la ofensiva. Por supuesto, está asociado a los grupos financieros, ¿verdad?, que vienen a apropiarse de las riquezas argentinas. Está a la ofensiva y el campo del trabajo, el campo popular argentino, se encuentra a la defensiva. Hay un concepto que es el concepto de gremio, fundamental para la defensiva. Algo de eso habló Hugo la semana pasada con el programa sobre el 17 de octubre. El gremio es el conjunto de personas que forman parte de una actividad. No es el sindicato es una parte del gremio. Por ejemplo, si uno dice el gremio universitario, se va a referir a toda la comunidad universitaria, a todos los sindicatos docentes y no docentes, a todos los estudiantes, a las familias. Entonces, cuando se ha superado la concepción estrictamente sindical y se ha actuado como comunidad gremial, la defensa ha sido relativamente exitosa, que es el caso de lo que ocurrió con la universidad. No veo en términos generales que eso esté ocurriendo en otras áreas, quizá me equivoco, pero en el Estado hay una gran cantidad de sindicatos y haría falta que eso se entienda como una comunidad gremial, es decir, como una unidad de esos sindicatos, también con la ciudadanía tan protegida y tan referenciada en el Estado. Solamente en el pasaje de la conciencia aislada, digamos, abstracta del sindicato a la conciencia integral del gremio, es que se construye la solidaridad orgánica y se puede hacer un tejido defensivo suficiente. ¿Suficiente para qué? Para pasar a sostener una política eficaz y en algún momento, cuando sea oportuno, se pasará a una contraofensiva. En la actualidad nosotros no lo visualizamos. Macri de ahora en más va a acompañar en todo a Milei. ¿Por qué? Porque le dieron los negocios que a él le interesan, es decir, la Secretaría de Energía. Macri está dedicado al control de los negocios de la energía y a la exportación de eso. Entonces le dieron eso y va a respaldarlo.
En el caso del sedicente Partido Justicialista ocurre algo similar. Hay un proceso de falsa unidad sin autocrítica. La autocrítica, ¿qué es? La autocrítica es el ejercicio del pensamiento que nos permite retener cuáles fueron los errores cometidos que llevaron a esta situación. Y no hay nada de eso. Lo que hay es soberbia por parte de Cristina, que por un lado habla de unidad y por otro lado sale a insultar a todos aquellos que no le besan los pies. Sigue existiendo la misma soberbia. Para finalizar, una verdadera autocrítica en el campo denominado PJ o peronismo debería ser reencontrarse con la visión comunitaria, con la visión profunda. Al desquiciado de Milei no se le opone otra política desquiciada, se le oponen la virtud y el sentido de la comunidad. El kirchnerismo nunca tuvo ni virtud ni sentido de la comunidad. Muchas gracias. Y no seré yo quien lo olvide, no. Bueno, hoy una nueva emisión del programa Renacimiento Nacional. Tenemos un invitado muy especial. Todos nuestros invitados lo son. En este caso, nada menos que el presidente del Centro Regional de Estudios Internacionales, el profesor Manuel Espinosa, desde Managua, Nicaragua. Bueno, su currículum es realmente impresionante, tiene unos 150 artículos escritos en torno a las cuestiones de relaciones internacionales, estrategia, historia, muy vinculado a la Federación Rusa, donde se formó, y bueno, es traductor, de hecho, del ruso al castellano. Es un hombre además versado en una amplia cultura humanística. Bueno, Manuel, sin más prólogo, para nosotros es un gusto tenerte en el programa y saludarte. Muchas gracias, Pablo, muchas gracias, hermano. Un gran saludo caluroso y fraterno de Nicaragua, la Nicaragua sandinista. Un honor para nosotros. Manuel, queríamos preguntarte porque en los últimos días vos hiciste un importante artículo, fruto de una investigación, en torno a el gran reinicio o gran reseteo. Si nos podés explicar qué es eso y qué es lo que pensás en torno a eso. Bueno, en general podemos entender ese gran reinicio o reseteo como la estrategia macro de las élites de poder global que vienen construyendo desde hace varias décadas, podemos decir desde siempre. Lo que pasa es que ellos han venido en diferentes formatos de cumbres, como las reuniones del Club Bilderberg o la Comisión Trilateral, por ponerte un ejemplo, o este nuevo formato que se conoce como el Foro Económico Mundial, que se reúne en Davos. Entonces allí, en ese tipo de reuniones cumbres, y luego estas se van a diseminar en las diferentes regiones y continentes del planeta, a nivel de altos ejecutivos, empresarios, todos los sectores que pueden influenciar a una sociedad, para ir transformando de una u otra manera a la humanidad según sus objetivos de dominio, control, inclusive te puedo decir de esclavitud y exterminio. Suena fuerte, pero cuando te pones a ver la realidad internacional con realismo político, vas a entender que eso ha sido una dinámica de siempre. Y las hemos vivido en las diferentes guerras mundiales. Lo podemos estudiar hasta desde el éxodo, si es posible, donde el exterminio de la humanidad está siempre latente en diferentes periodos de esta. Y ahora, si no queremos ir tan largo, en la reunión cumbre que tuvo el FEM, el Foro Económico Mundial en Davos en el 2020,
este ser siniestro que es su presidente, Klaus Schwab. Él establece que tras todo lo que vivió el mundo durante la pandemia del COVID-19, y este mundo se había adaptado a nuevos formatos de control, de aislamiento, de encierro, de obediencia, ¿verdad? Porque ahí prácticamente todas las libertades individuales, fue un periodo en que las libertades individuales o conceptos como democracia se fueron al traste. Entonces era un momento oportuno para profundizar en un nuevo reformateo de la sociedad, construir una sociedad, y ahí comienzan un sinnúmero de conceptos eufemísticos bonitos que a la gente le atraen esos discursos. Una sociedad justa, una sociedad para todos, una sociedad inclusiva, una sociedad que vive bajo energías verdes, etcétera, etcétera, etcétera. Sin embargo, la pregunta es sencilla. ¿Cómo pueden los CEO, ¿verdad?, los altos ejecutivos de las empresas más grandes del mundo, de las corporaciones más grandes del mundo, hablar de la construcción de una sociedad inclusiva para todos? ¿Ya? Si donde la diferencia de clase, la lucha de clase, está más viva que nunca. Entonces, a estos planes económicos, que es la estrategia magna, se vienen sumando elementos dantescos como la guerra. Recordemos que la guerra, toda guerra tiene un trasfondo económico, decía Marx, y lo que estamos viendo desde el 14 en Europa, en el rostro de, están diciendo que hay un cambio drástico a futuro, ¿verdad? En la política europea vemos ya una guerra que está tomando dimensiones muy serias en el plano ucraniano, en ese tablero de ajedrez que es Ucrania, pero que en realidad es la OTAN la que está luchando contra Rusia. Y podemos ver ahora lo más dantesco que está produciendo el sionismo en el Medio Oriente, con más de 41.000 asesinados en la franja de Gaza, y más de 2.000 ya en Líbano. Y que más que ver posibilidades de negociación entre las partes, miramos que existen posibilidades de incrementar en ambos, diríamos, frentes de guerra, en ambas zonas geográficas del planeta donde se está manifestando este tipo de flagelos como la guerra, que la guerra más bien tiende a incrementarse con la posibilidad del uso de armamento táctico nuclear. Y cuando descubrimos que estas son ya guerras de exterminio, pues son guerras civilizatorias, y las guerras de civilización son de exterminio. Entonces volvemos a ver ese patrón constante del exterminio, y en este caso pues le tocará bastante que, si no crean mayores elementos de unidad a los pueblos árabes, sufrir este exterminio. Porque cuando vos ves que el organismo de gobernanza por excelencia mundial, que debería ser la ONU, en mi consideración personal, no sirve para nada, ¿ya? Es un lugar donde muchos llegan bien vestidos de saco y corbata a dar discursos, nada más que discursos, sin acciones tangibles que puedan detener el accionar sionista, el genocidio sionista, detener desde hace más de un año que no ocurra ninguna muerte más de niños, mujeres, ancianos, que no se ataquen más hospitales, que no se destruyan más escuelas. Eso no lo vemos, esa capacidad no vemos de las Naciones Unidas que puedan ellos detener. Entonces, todo lo que estamos viendo, tanto estas dos guerras que menciono, la provocación de una guerra contra China, enormes sumas
de dinero que la Reserva Federal está imprimiendo para no permitir la caída del dólar como divisa global, inclusive un nuevo planteo de teoría económica, donde todo lo que nos enseñaron sobre economía, de inflación, se viene al traste. Los norteamericanos tienen una enorme deuda pública que, además de que es impagable, están tratando de justificarla y solventarla. Y entonces, en la coyuntura de choque de un bloque antihegemónico que se está reafirmando hoy en Kazán con los BRICS, contra el occidente colectivo, contra el dominio del occidente colectivo, se plantea lógicamente el cambio del orden mundial. Y ellos están claros, ellos quieren mantener un orden unipolar, inclusive en el marco de la gestación de un orden multipolar en otras regiones del planeta, pero que ese dominio unipolar todavía logre gobernar, sobrevivir y gobernar a esa parte multipolar, que es bien complicada. Entonces, esta estrategia del gran reseteo, que viene siendo bastante discutida en los últimos, por lo menos los últimos 4 años, integra un sinnúmero de planes donde la humanidad no es que se va a transformar, ya está siendo transformada, la vemos a través del progresismo, a través del wokismo, la desconstrucción del ser humano, la familia, los valores. Inclusive hay una lucha contra el mismo cristianismo colosal, que muchas veces no se nota, pero es el centro. Buscamos planes estratégicos, ¿ya? Para descifrar este X o Y conflicto, pero no se basta con ver si una tropa alcanzó X o Y punto y se la tomó y la recuperó, y eso es para los militares que están en el campo de batalla. Nosotros necesitamos saber a qué corresponde, a qué plan macabro, estratégico, global de dominio corresponden todas las acciones y los procesos que hoy día se están dando en la coyuntura internacional. Ahí me extenso, pero... Manuel, te hago una consulta. Nosotros habíamos tenido noticia del gran reseteo a partir de algunas exposiciones de algunos docentes de acá de la Escuela de Guerra. Nos habían hecho conocer inclusive un pequeño video producido por Davos hace 2 o 3 años, ¿no? Y había cosas que nos llamaban la atención. Claro que, como vos decís, planteaban un mundo feliz, justo. Pero, por ejemplo, decía, bueno, no vas a tener propiedad privada, porque no la vas a necesitar, ¿sí? Eso sí, vas a tener acceso a la más formidable tecnología, ¿sí? Vas a poder viajar por el mundo, ¿sí? Digamos, ¿qué reflexión te merece eso? Más allá de lo profundamente cultural, que es el tema de que propician que no tengan hijos, ¿no? Pero te tiro esas puntitas. Claro, y tienen mucha razón los colegas que también lo vieron de esa manera, porque el papel, el peso que tiene la revolución tecnológica en este proceso es determinante. Todos tenemos que relacionarlo a elementos de poder y control y exterminio. Los empleos van a desaparecer. Van a haber millones de gente desempleada. ¿A qué se van a ocupar estas corporaciones? Porque lo que se trata de instalar es una dictadura corporativa global. Ya lo vemos nosotros en el peso que pueda tener, por ejemplo, BlackRock, que es el mayor comprador de recursos, de alimentos, y también es el mayor vendedor. Y entonces todo tiene que pasar por ellos, por ese control. Entonces, el gran reseteo tiene como estrategia que esa dictadura corporativa global se instale en las élites económicas de cada país con esa misma fortaleza, que sean esas mismas élites económicas en cada localidad las que controlen
y le sirvan como canal de distribución o redistribución a esas grandes corporaciones. Entonces, no se trata de solo darle la bienvenida y alegrarnos con todo lo que está produciendo la inteligencia artificial. Ya vimos nosotros un enorme paro, una enorme huelga que hicieron los sindicatos en los puertos norteamericanos, que con tan poco tiempo golpeó la economía del país. Se sintió la escasez. ¿Por qué? Porque están diciendo que van a automatizar todo y toda esa gente va al desempleo. Vemos carros que ya no se necesitan de chofer, ¿verdad? Ya ahí hay menos empleo. Entonces, por decir, ¿qué va a hacer el mundo desempleado? Esos tantos millones, ¿cómo van a llevar el pan, para hablar más claro y sencillo, el pan a su casa? Van a sobrar en reducción de la humanidad. Esta misma gente trabaja en darnos a entender y que nosotros aceptemos y abracemos la idea que los 8.000 habitantes, los 8.000 millones de habitantes del planeta son demasiados, somos demasiados, se necesita reducir. Y para eso se necesitan y la guerra, y las hambrunas, y las pandemias, y los desastres naturales, todo lo que pueda exterminar a la población para que quede aquella X cantidad que ellos puedan controlar a través, podría ser también de elementos tecnológicos. Y es que la libertad poco a poco, se va perdiendo todos aquellos espacios que podamos tener. ¿Por qué? Porque la represión es enorme. En los mismos Estados Unidos, que se jactan de ser pues la cuna de la libertad de expresión, tú puedes ver que ese país tan rico, que ha producido más de 200.000 millones de dólares para la guerra en Ucrania, es incapaz de solventar un problema de 40 millones de drogadictos que tienen en Estados Unidos, y son incapaces de resolver el problema de 20 millones de empobrecidos que están en Estados Unidos. Y más bien su visión es que los inmigrantes son los culpables de la economía norteamericana. Imagínate dónde va a caer todo eso. Entonces, las formulaciones discursivas de estos gángsters que se reúnen en Davos no tienen que ver nada con los planes reales que están trayendo para la humanidad. Lógicamente, sus planes se han visto bastante golpeados por la operación especial rusa en Ucrania. También esta misma ha generado un cambio geopolítico y en Europa, y lo vemos ya a nivel mundial. Las relaciones la intrarrelación que tiene ese bloque antihegemónico, llámese Rusia, ahora Irán, que ha detenido esa reacción de Rusia y China a favor de Irán, ha detenido ese contraataque que no es que lo estaban planeando para ver de qué manera quirúrgicamente iba a ser más efectivo. No, esa guerra ya estaba planeada, y la vemos contra Irán, me refiero, y la vemos nosotros ¿en qué? En el discurso de Netanyahu del año pasado, donde muestra un mapa del Medio Oriente, donde menciona al Gran Israel, pero países como Siria, Líbano, Irak, Irán, Yemen, inclusive creo que Arabia Saudita no aparece en la frontera. Y ese va a ser el Gran Israel. Y eso se lo puede construir a través de una enorme guerra mundial y con el uso del arma atómica. ¿Ya? Que ellos desde hace rato se mueren por empleársela a cualquiera de los vecinos árabes que tienen. Y la vemos también nosotros. Tengo una consulta, Manuel. Claro. Vos decís, hay un plan en desarrollo de reesclavización, digamos así, de la especie humana, ¿no? A través de las élites globales que usan la guerra, la peste, el hambre, el fin del trabajo, etcétera. Al mismo tiempo nombraste que justamente estos días está la reunión en Kazán, hoy mismo, ¿no? Claro. Donde están los BRICS. ¿Vos ves que por parte de Rusia, de China, de las grandes potencias
que no son Estados Unidos, evidentemente, ni los países europeos, ¿se configura una estrategia alternativa para los pueblos del mundo o es solamente un encuentro nada más defensivo, puramente? No, realmente, y ese es el concepto clave, es vamos a decir, un organismo multilateral, económico, financiero, de corte alternativo. Y Putin lo decía, no es contra nadie, ¿verdad? No es contra nadie, es a favor del desarrollo de los que la van a integrar, a favor de los pueblos de esas naciones, y se debe ver como algo complementario, pero superior, un elemento complementario, pero un tanto con relaciones más simétricas, más justas, ¿ya? Y en función de dominar esa balanza, ese peso de la balanza de poder que tiene la divisa del dólar. Había un libro, por ahí yo recuerdo que lo escribió un general del KGB, que se llamaba Vyacheslav Chironin. Él escribió en su obra, porque me llamó mucho la atención, sobre las causas de la derrota del socialismo en la Unión Soviética, ¿no? Y entonces él se traslada hasta un concepto que plantearon los norteamericanos durante la depresión de 1930, que decía que había que crear un arma tan poderosa que sin disparar ninguna bala, ningún tiro, pudiera hacer rendirse a naciones enteras y a ejércitos enteros, independientemente del armamento que tuvieran estos ejércitos y estas naciones. Y esta era el dólar y su carácter especulativo. Pero claro, solo podía tomar fuerza si el mundo vive en guerra constante y muy aislado del territorio norteamericano, ¿ya? Y entonces, claro, después ya viene la explicación, cómo durante la Segunda Guerra Mundial, ya a finales, aparece el sistema Bretton Woods, aparecen estos organismos financieros, Banco Mundial, el FMI, todo eso. Y hemos visto cómo cínicamente se cambia el patrón oro al patrón recurso energético, que es el petrodólar, sin ningún respaldo. Y hoy vemos nosotros que el BRICS está más bien reorientando a la justeza internacional de validez de la divisa. Su papel ya no vale nada, le dicen a los norteamericanos, sin embargo siguen imprimiendo, y al final han impreso tanto que ellos mismos antes decían hablar de inflación, pero hay economistas que dicen ya no podemos ni darle el término a esos 30 trillones que es de deuda pública norteamericana, ¿ya? Entonces, efectivamente, lo que está ocurriendo hoy en Kazán, creo que un parte de agua en la historia de la economía mundial, porque, claro, este es otro tema que muchos de nosotros no lo vemos, pero siempre es latente, que es la guerra de las divisas. Por esa guerra silenciosa de las divisas, que Soros, ese ser siniestro, ha logrado debilitar al Deutschmark en su momento, incluso a la libra esterlina, la golpeó, al rublo ruso, lo golpeó. También ha generado la muerte de muchos estadistas, políticos, economistas que en su momento, en diferentes latitudes, habían establecido que era necesario y viable la validez de las divisas internacionales, no solo del dólar, no solo del euro, sino que locales, y que las transacciones deberían de darse en estas monedas locales. Y entonces hay operaciones especiales que llegan aviones militares norteamericanos con altos ejecutivos o militares con unos enormes contenedores llenos de plata, donde te compran a ministros, viceministros, presidentes, vicepresidentes, diputados, ministros de defensa, de todo, con tal de que ahí jamás ocurra la idea de debilitar esa divisa y se mantenga la dependencia de sus bancos centrales con la Reserva Federal Norteamericana. Entonces, esta es otra guerra
muy importante que se está llevando a cabo, y el volumen de las transacciones que se están realizando entre, por ejemplo, los principales países del BRICS y ahora con BRICS Plus más, ¿verdad? Representa la invalidez de movilización o de circulación de un 40% del dólar a nivel mundial. Entonces está golpeando ya esta arma poderosa de la que... Hacer un corte técnico que nos pide aquí el operador. Y Claro. continuamos con Manuel Espinosa, un gran analista nicaragüense que está haciendo un gran análisis sobre la política mundial. 24º Encuentro de Formación Católica de Buenos Aires. Amor y verdad en tiempos de definiciones. Te invitamos a participar de una jornada de reflexión y aprendizaje, con la presencia de destacados oradores que nos guiarán en estos tiempos de discernimiento y compromiso cristiano. Monseñor Athanasius Schneider, Padre Carlos Span, Antonio Caponeto, Héctor Giuliano, Alfredo López, Jordán Abud, Ernesto Alonso, Mario Caponeto, Juan Carlos Monedero, Silvina Marlia de Alonso, Claudio Rossi, Peña Folclórica, servicio de guardería para familias con niños, exposición y venta de libros. No te lo pierdas, un espacio para el encuentro, la fe y la comunidad. Bienvenidos a CEPA, Centro de Estudios del Pensamiento Americano. Nuevo sitio web de cursos de formación en política, filosofía, historia, literatura, geopolítica, religión, psicología y más. Cursos de formación que reflejan el verdadero pensamiento americano. Lo invitamos a elegir el curso de su agrado ingresando en www.cepa.la. Decir siempre la verdad primero tiene un precio. Dependemos de tu ayuda. TLB1, toda la verdad primero. Bueno, continuamos con Manuel Espinosa, desde la Nicaragua sandinista, como él dijo. Está haciendo un gran análisis sobre la política internacional, sobre el gran reseteo, y recién nos estaba comentando sobre la modalidad de operaciones especiales que los servicios de inteligencia del dólar tienen a los efectos de infiltrarse en los poderes nacionales, eventualmente corromper, causar crímenes, etc. ¿Podés comentarnos un poco más esta idea tan interesante? Bueno, gracias Pablo, gracias Juan Manuel. Lo interesante de todo esto es que el capitalista, el empresario, es un mercenario que no tiene banderas, ¿ya? No tiene nacionalidad, no tiene frontera, no está pegado. Su bandera va a ser el color del billete que vaya él a obtener como enorme excedente. Entonces, esta idea de los BRICS viene a tomar una enorme importancia en un momento de declive del capitalismo, que aun cuando se tiene capacidades de transformarse, tiene capacidades para resistir esta batalla y a largo plazo, pero también tiene ideas o planes macroestratégicos como el gran reseteo, el reinicio que hablamos, pero ahora ya estamos en otro nivel de ese reinicio. Ahora se llama la gran narrativa, ya, que es el aceleramiento mayor
de la construcción de un nuevo mundo, con una nueva sociedad, desde luego con niveles ya menores de población. Y si la cantidad de reducción de la población no se logra, pues por lo menos su incidencia de presión en la vida política va a ser completamente reducida, ¿ya? Hoy nosotros vemos a un ser humano en cualquier latitud del planeta que conoce mucho de política internacional y tiene información colosal que antes solo podíamos salir al extranjero, irlas a estudiar. Ahora la información está ahí, en nuestras pantallas de computadora, está ahí en nuestros teléfonos celulares, y todo el mundo es posible hasta que tenga una opinión y una posición política, pero no tiene ninguna incidencia, ni dentro de los países principales del occidente colectivo, ni en la periferia. No hay. Cada quien está enriqueciéndose, está generando un poderío importante que está mermando por completo la libertad de toda la humanidad. Y ya eso significa que el gran reinicio y la gran narrativa está avanzando. Y repito, tanto la guerra en el cuadro de ese ajedrez que es Ucrania como en el Medio Oriente lo ha venido un poco a acelerar, porque lógicamente la contraparte se ha venido preparando también. O sea, los estados, las potencias que se respetan a sí mismos, saben que la guerra siempre es inevitable y que hay que usar simplemente el factor de paz para acumular fortaleza. Lamentablemente hubo una gran traición en la mafia de Gorbachev y Boris Yeltsin que contribuyó a destruir a la Unión Soviética. Claro, y eso Manuel, le permitió yo justamente ventaja, cuando vos afirmás esto, yo digo, ¿no? Por un lado, el globalismo intentando llevar adelante sus planes, pero también surgen potencias regionales, como el caso de Rusia, como el caso de Irán, bueno, como el caso de China, que apelando a sus tradiciones más acendradas, enfrentan ese globalismo deshumanizante, ¿no? Creo que en Europa también hay una cantidad de señales de que también una parte importante está empezando a oponerse al globalismo. ¿Cómo lo ves esto vos? Claro. Sin embargo, podemos ver que la desconstrucción y el debilitamiento económico de Europa como tal, que es parte también de esa gran estrategia de reinicio, es simplemente separar, o era en su momento, separar económicamente todo tipo de relación de conveniencia que tuviera Europa con Rusia. Ya lo logró, ¿verdad? Inclusive aquellos de alta magnitud que tenía Alemania con Rusia. Y vimos cómo terminaron pues su gasoducto, el Nord Stream 1 y todo. Sí, sí. Pero también hay reacciones en contra de eso, ¿no? Dentro de la propia Alemania. Claro. Hace poco escuché lamentarse justamente de la energía barata que conseguían de Rusia, y eso está teniendo consecuencias económicas, ¿no? Claro, entonces, qué interesante es esto, Manuel, que durante la administración Trump, los norteamericanos alcanzaron el nivel de mayor productor, si querés, de mayor distribuidor de petróleo. Pero vos no podés venderle al mundo si tenés competidores como Rusia, Claro. o tenés competidores como Venezuela. Claro. Y en la más cínica expresión que he escuchado de Trump es, ese petróleo de Venezuela ya era nuestro. Es decir, nosotros ya lo teníamos, y ahora con o sea, que Biden, lo estamos pagando, ¿ya? Entonces, ellos económicamente destruyen a Europa, procuran su descapitalización, porque muchos europeos se fueron a invertir a China, otros se fueron inclusive a invertir a Rusia, otros se fueron a invertir a Estados Unidos, pero ahora viene la salvación de ellos, un nuevo plan Marshall. Y entonces viene la Virgen de la Caridad, que es la gran reserva, a imprimir y a procurar esa salvación. El problema es
que en este mundo de interdependencia, no solo sin China, sin Rusia, no puede hablar Europa como una zona, como una zona alta de influencia geopolítica, hablar de que puedan ellos caminar bien, ¿ya? Con Rusia creo que podían caminar, correr y masticar chicle, ¿ya? Ahora les es difícil. Porque te voy a decir, Europa pasa por un nivel de pauperismo que lógicamente sabemos que los medios de información masiva, el oligopolio de medios de información masiva, está controlado por el anglosionismo. Y entonces no te dicen eso, pero los 3 tiempos de comida, como acostumbramos aquí en América Latina, a hacerlo, ¿verdad? No lo están haciendo los europeos. No lo están haciendo, lo están viendo muy mal. Y no solo por producto de que si el petróleo, la gasolina o la luz eléctrica está mal, ellos están mal. Y cada vez que viene el invierno es una gran amenaza. Ellos tienen, y tuvieron que recurrir y al petróleo y al gas norteamericano. El plan les funcionó. Tuvieron que recurrir al petróleo que les vendió Erdogan, los turcos, que es el mismo petróleo ruso y barato, más barato simplemente. Los hindúes también revendieron. Entonces es lo mismo, casi lo mismo, pero el plan le funcionó en función de separar a Europa de Rusia. O sea, es interesante este plan del reinicio. Nosotros lo hemos, te digo, venido monitoreando desde hace años. Hay muchos muy buenos escritores norteamericanos, sobre todo sobre este tema, y que no están comprometidos con ese plan macabro y han venido también denunciando todo esto. Ahora, Manuel, yo te quería preguntar, ya que nombrás a Estados Unidos, los Estados Unidos de Norteamérica están en un proceso electoral, digamos, próximamente van a elegir o Kamala Harris, la actual vicepresidente, o a Trump, ¿verdad? ¿Ves diferencias entre ellos o ves una misma, me refiero a diferencias profundas, ¿no? ¿O ves una misma coincidencia en la continuidad de este gran reseteo? Lo que pasa es que ustedes saben que estos presidentes le responden al Deep State, al Estado profundo. Ahí no funciona el voto popular, sabemos nosotros, no es el voto popular el que elige el presidente, es el colegio electoral, es ese sistema del colegio electoral norteamericano que al final lo va a elegir. Y estos presidentes simplemente tienen que afiliarse a la agenda y tanto el Deep State como la élite global, ¿verdad?, el poder global, les van a dar. Todo lo que conlleva la Agenda 2030 la tienen que continuar, sea quien sea, ¿ya? Una cuestión de género, me es más simpática Kamala porque se ríe de todo, a veces no sabe ni de qué se ríe, a veces pues yo pienso que anda bien elevada, pero bueno, es más simpática que Trump. Trump ya se plegó a la agenda sionista en Israel, ya se fue a poner candelitas ahí, junto con un montón de judíos. Eso dice mucho, pero además de eso, ya ha hablado de que Irán le produjo los atentados, Irán aquí, Irán tiene que hacer esto. Entonces significa que la guerra en el Medio Oriente como plan va a continuar. La administración Biden, en función de hacer imprimir trillones de dólares, ya lo logró. Entonces ya le cumplió al complejo militar industrial. El presidente Eisenhower en su momento, 3 días antes de entregar la presidencia en el 61, él habló sobre el gran peligro que se estaba cerniendo sobre la democracia norteamericana y sus libertades, en el hecho de que las corporaciones, el sector militar, estaba fusionándose de alguna u otra manera con el sector público gubernamental y que eso estaba calando todas las localidades al interno de los Estados Unidos y los sectores de la vida de los norteamericanos y que tarde o temprano eso iba a generar un poderío de la cúpula militar económica, que es apenas un pastel
del Deep State, ¿verdad? En la política norteamericana y en la libertad y pensamiento, valores de los mismos norteamericanos. Eso lo estamos viendo ahora. Eso lo estamos viendo ahora. ¿Por qué? Porque, claro, mira, cada año hay un problema con el déficit fiscal norteamericano. Si da, si nos va a dar, si necesitamos tanto para cubrirlo. De repente, voilà, el 911. Revisen ustedes el 911. Estaba en ese dilema. Y entonces, bueno, olvidémonos un poco del déficit fiscal, menos para programas sociales, más para la guerra contra el eje del mal, que en aquel entonces era Irak, era Corea y era Libia. ¿Ya? Entonces siempre va a haber recursos para la guerra y no para esa enorme cantidad de inmigrantes del mismo pueblo norteamericano. Por ejemplo, aquí se trata de entender la educación como un derecho del individuo, la salud como un derecho del individuo, ¿ya? Pero la primera deuda que contrae a un ciudadano joven norteamericano en la educación universitaria, salen endeudados por completo, ¿ya? Entonces, ¿cómo el país más rico de la tierra, explíquenme ustedes, no le puede garantizar educación gratuita? Porque es inimaginable en esa mentalidad. Y si no se le aplican a sus mismos ciudadanos, porque no lo pueden comprender ni concebir, ni mucho menos les va a salir del corazón, van a entender cómo yo viví en la Unión Soviética. Y ahí la educación en toda la Unión Soviética era gratuita. Y además de eso, becaba una enorme cantidad de estudiantes en el exterior. Y era una tremenda educación de alto nivel. El potencial científico técnico de la Unión Soviética basta con decir que fueron los primeros que lanzaron un Sputnik al espacio. Yo te decía que las cosas se miden por sus resultados. Y en ese país, toda la educación desde kindergarten hasta la culminación de la universidad, en los diferentes cursos de posgrado y hasta doctorado, era gratuito. Y en estos países capitalistas no. Ya los jóvenes salen endeudados. Esa es su primer deuda. Porque es inconcebible. Entonces, ¿cómo podés vos confiar en la transformación de una nueva sociedad mundial en manos de quien te generan deuda? Te hacen que salga ya endeudado por décadas enteras. Y que tu sistema de vida es deuda, vivir en deuda. Entonces yo creo que a esa estrategia del gran reseteo se han venido planteando también estrategias de contrapeso, sobre todo del bloque antihegemónico que la estamos viendo hoy. De 1944, donde se crea el sistema Bretton Woods, donde se aprovechó un momento muy interesante, porque tanto Inglaterra, que tenía una propuesta diferente sobre cuál iba a ser la divisa mundial, y la Unión Soviética estaban desgastadas por la Segunda Guerra Mundial. Y por eso es que se sobrepone el dólar como divisa y sobre todo por su respaldo en dólar. Pero eso ya es historia. Tal volumen de dólares que circulan no se pueden respaldar. Por eso ahora hay un reenfoque donde se está tratando de un tanto generar una lógica del valor de una divisa. Les decía que el 40%, ¿verdad? De ese comercio, vamos a decirle Interbricks, ¿verdad? No va a circular ya en cuanto al dólar, el resto está respaldado también 40%. El 40% de las transacciones de la futura moneda BRICS va a estar respaldada en oro. Y sabemos que tanto Rusia, China tienen bastantes cantidades de toneladas, han estado comprando, acumulando enormes cantidades de oro para cumplir con esta estrategia de hoy día, que imagino que van a haber muchas sorpresas en estos 2 días de encuentro de los BRICS en Kazán, pero también el resto va a ser respaldado por el peso que tiene cada moneda. Y ahí está garantizado un peso real. Nadie te puede decir que tu moneda es un gigante con pie de barro, ¿ya? O que tu potencia es
es una potencia instalada solo en misiles, con pies de misiles nucleares o con papel, como decía Mao Zedong, ¿ya? Entonces, me parece que en nuestras latitudes, y ese es el dilema que creo que tenemos que bastante pensar, analizar, cómo y qué hacer para que esos planes de reinicio de gran narrativa, que ahora así se establece como gran narrativa, no se lleguen a culminar. No se llegan a culminar porque la pobreza, el hambre, el control, la esclavitud, el exterminio de la humanidad está muy bien planteada. Y estos señores, lástima que no pude enviarles una expresión de uno de los altos CEO que llegó a la conferencia de Davos, donde dice que es lógico que la necesidad de reducción de la cantidad de los seres humanos en el planeta Tierra, porque ya vemos demasiado. Casi dice que vamos a acabar el aire, prácticamente. Manuel, para nosotros ha sido un gusto tenerte como invitado en el programa. Has realizado un análisis muy vasto de la situación del gran reseteo. La última pregunta que por mi parte quería hacerte era acerca de cómo ves precisamente a Latinoamérica en esta encrucijada. Sí, es la pregunta importante porque veo una gama de colores de todo tipo, veo intereses dispersos, veo nombres que no corresponden o títulos que no corresponden, afiliaciones que no corresponden, discursos sobre dimensionados que en ningún momento aunen a una integración, a una unidad latinoamericana monolítica. Entonces, ¿dónde nosotros creo tenemos que centrar nuestras capacidades, nuestras intenciones, nuestras voluntades y nuestras fortalezas como continente, como civilización? Pues prácticamente somos los mismos. Una historia, una tradición, un idioma, religión, etcétera, etcétera. Los mismos explotados por los mismos, etcétera, etcétera. Entonces, está en esos organismos multilaterales que se han venido tratando de desarrollar de una u otra manera. Hay que darle un empuje, pues. Y que no hay que, bueno, como todo se debe ver en una medida de traslape y no de corte, ¿verdad? Que en determinado momento o periodo se traslapen aquellas, no es que se unan, que se sustituyan poco a poco, gradualmente, aquellas organizaciones que no sirven para nada también, como la OEA, ¿ya? Que realmente los problemas de América Latina se tocan en el seno de un organismo multilateral que también no solo recomiende, sino que actúe y que tenga el consenso y el poder de actuación y de contribuir a erradicar muchos males que tenemos y nos amenazan. Pero no es un imposible. El hombre es la única criatura en este planeta que puede hacer lo posible, ¿ya? Entonces, habría que comenzar por unirnos y con la potencia del bloque antihegemónico para disminuir la dependencia, el grado de amenaza que se cierna sobre todo de aquellos elementos que nos imposibilitan tomar una decisión propia, ¿ya? Local, soberana. Entonces, la apuesta tiene que ser solo, porque divididos nos ganan más fácil, nos golpean más fácil. Unidos somos otra cosa. Entonces, ¿dónde encontramos esa fortaleza? En las organizaciones multilaterales continentales que podamos nosotros hacer, no prestando tanta atención a los temas
que les interesa a los que tienen plata en nuestro continente. Inversión, comercio, mercado, flujo de mercancías, tecnología. Hay temas que te van a llevar a la unidad continental de una manera más rápida y que los mismos temas, estos, sin renunciar a ellos, los podemos ver, pero en función de lograr beneficio a nuestras grandes poblaciones, que la están pasando mal. Después del COVID la están pasando mal, ¿ya? Y hay que salir adelante. Solo nos queda ir hacia adelante siempre. Bueno, desde esta emisión de Renacimiento Nacional hemos tenido hoy a Manuel, que nos habla desde la Nicaragua del gran Rubén Darío, de Augusto César Sandino, el general de Hombres Libres, de Benjamín Celedón. Manuel, te mandamos un fuerte abrazo, muchísimas gracias y hasta pronto. Muchas gracias a ustedes, un honor, muchas gracias. El honor es nuestro. Un gusto. Gracias, Manuel. Con este resiste que supe heredar, por ser quien no olvida y no ha de olvidar, patria, bandera y sentir nacional. Cumpliendo un sueño de niño estoy, cantando el nombre de Juan Perón, pues de mi tierra fue benefactor, y no seré yo quien lo olvide, no.